Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Hola, hola, ¿escuchan? Sí, aquí. Ya, gracias. Muy bien. Empezamos entonces. Nuestro tema de hoy, superficies curvas. Pero antes vamos a hacer dos respiraciones. Una la diafragmática y la otra de movimiento de cabeza. Para lo cual debemos estar sentados. Mejor si la planta de los pies está totalmente asentada al piso, a fin de evitar pequeños forcejeos de nuestra musculatura en ciertos puntos que puedan perjudicar la concentración. Entonces, es importante que nuestros pies asentados en el piso, nosotros sentados totalmente en el asiento y nuestra espalda que no esté apoyada en el espaldar, ¿ya? Es decir, tenemos que retirarnos o alejarnos un poquito del espaldar. Esto nos va a permitir que hagamos trabajar a nuestra columna por unos segundos, y si nuestra columna está liberada, es mucho más fácil poder atender o concentrarse. Ya, muy bien. Entonces, vamos a iniciar nuestro ejercicio con dos partes. Bueno, más bien dicho, tendrá dos partes, la diafragmática y la segunda parte del movimiento de cabeza. La primera parte, entonces, es la que hacíamos siempre al inhalar en 4 tiempos y al exhalar en 4 tiempos, nuestra concentración se mantiene en la zona diafragmática, en el estómago. En la segunda parte, movimiento de cabeza, al inhalar, llevamos la nuca hacia la espalda, al exhalar, llevamos el mentón hacia el pecho. Empezamos. Inhalamos, 1, 2, 3, 4. Exhalamos, 4, 3, 2, 1. Y sigan mentalmente todos. Vamos dejando la respiración diafragmática
y vamos pasando al movimiento de cabeza. Por lo que nuestra concentración deja de estar en el diafragma o estómago y nos pasamos a la parte de concentrarnos en el movimiento de la cabeza. Al inhalar, llevamos la coronilla o la nuca hasta la espalda en 4 tiempos. Y al exhalar, llevamos la cabeza, o mejor dicho, el mentón, hasta el pecho. Entonces, inhalamos y exhalamos en 4 tiempos. Y no se olviden que tenemos que concentrarnos en el movimiento de la cabeza y en cada detalle que aparezca en la cabeza. Hagamos mentalmente el ejercicio. Bien, terminamos el ejercicio y ahora pasamos al tema de superficies curvas. Generación y clasificación. Dentro, la unidad 5, superficies curvas. Bien, entendamos primero o recordarles lo que es curva. Curva está íntimamente ligado a lo que es el punto y cómo se mueve en el espacio. Tenemos un plano, el plano amarillo, y en este plano amarillo nosotros podemos ver que un punto se ha movido. Un punto, en este caso tenemos, si no me equivoco, bueno, lo quería resaltar. Vamos a coger el colorcito. De celeste. Un punto celeste se ha ido moviendo. Y no alineado, ¿no? Entonces ha ido formando o generando, con la unión de esos puntos, una línea curva, no recta, curva. Pues bien, no siempre podemos generar, como en este caso, las líneas curvas, líneas abiertas. También pueden ser líneas cerradas, como el caso de este círculo que vemos dibujado sobre el mismo plano, ¿no?
O sea, no tiene límites, ¿no? Porque si no, el diseño tuviera límites también. Bien, podemos ver cómo a partir de un vector o directriz que va señalando todo el camino que van a recorrer los puntos y de esa forma formar la línea curva. De esa forma podemos ver cómo se generan las líneas curvas. Pero pudimos ver que eso se generaba en un plano. Y también es posible en varios planos. Por supuesto que sí. Perdón, por supuesto que sí. Por ejemplo, la tapa de este cilindro, para crear esa cara, necesitamos puntos que vayan moviéndose de una manera curva, sellando esa línea, formando un círculo como tapa, ¿no? Pero eso es en un plano. Cuando es en varios planos, el mismo círculo se dibuja, y hecho aquí en el segundo gráfico, en el del medio, pero cada punto está a diferente altura. Y así podríamos terminar y ver cómo se ha generado una línea curva, pero esto es en 3 dimensiones. Eso quiere decir que estamos hablando de una línea helicoidal, ¿no? Es el mismo círculo, pero la diferencia que el punto va moviéndose de plano en plano a diferentes alturas. Bien, aquí a la derecha tenemos un ejemplo de un helicoide, del cual en arquitectura nosotros trabajamos, por ejemplo, la escalera helicoidal. Ahora, hablando de superficies, hablando de superficies, hemos hablado de superficies planas, que sería la tapa del cilindro, pero también hay superficies curvas, como es la tapa lateral del cilindro. Y fíjense ustedes que esos puntos son importantes debido a que además nos generan generatrices. Es decir, cada punto, cada movimiento que pido, nos ha generado, por ejemplo, este, y lo voy a hacer con otro colorcito, nos ha generado su generatriz y su punto. La unión de esos puntos, la línea curva. Pero también la llamamos directriz. Bien, entonces, toda la tapa lateral del cilindro sería una superficie de simple
curvatura, porque el círculo es simple curvatura. Tiene que ver con simple curvatura. Eso nos ayuda, ya que podemos revisar con círculos en la perspectiva que en cualquier punto ese anillo puede reproducirse a cualquier altura, con lo que estaría verificado que es un solo tipo de curvatura. Bien. Bien. Entonces, esa superficie curva de simple curvatura es lo lateral. Y la tapa superior e inferior son superficies planas. Y los bordes de cada una de esas superficies, los límites, por ejemplo, de la tapa superior, sería una línea curva. En este caso, un círculo. Y como límites de la superficie lateral, sería igual un círculo. Entonces, de cualquier lado que lo veamos, son dos superficies. Aquí entraríamos a una clasificación que propone Izquierdo Sensi en 1980. Tenemos que en tres grupos: las regladas, las curvas y las compuestas. Dentro de las regladas, lo que normalmente y cotidianamente conocemos, las desarrollables y las alabeadas, que muy poco conocemos, ¿no? Entonces, dentro, lo más sencillo estuviera lo que sería el plano, ¿no? El plano que, bueno, como está acá, en esta carta, es un solo plano, una sola superficie. Cuando ya entramos a poliedrales, porque tenemos planas y poliedrales dentro de las desarrollables y regladas, hablamos de los poliedros, los cuales ya conocemos. Y lo que no es poliedro es irregular. Por tanto, también ya los conocemos. Avancemos un poco más. También están las radiadas. Dentro, lo desarrollable. Es decir, está lo plano, que se puede desarrollar, lo poliedral, si no, no hubieran podido hacer maqueta, y los radiados también. ¿Cuál es lo radiado? Lo cónico, que en este caso sería la pirámide y el cono, y lo cilíndrico, que sería el cilindro y el prisma. Que aquí están sus dibujos, el cilindro y prisma.
¿no? El cono y la pirámide. Aunque parecen diferentes, porque el cilindro parece ser una superficie curva, ¿verdad? Sí es superficie curva. Simplemente de clasificar, ¿no? Porque no se olviden también que si bien es superficie curva, se puede desarrollar. Lo puedo llevar a un solo plano. Puedo, ¿no? Encontrar ese desarrollo y hacer la respectiva maqueta de ese objeto, de la pirámide, del cono, del prisma o del cilindro. Como puedo desarrollar eso, entonces puedo tranquilamente hacer una maqueta o construirlo en la realidad, ¿no? Muy bien. También tenemos las superficies alabeadas, que estarían dentro de las regladas. Eso quiere decir que en las regladas manejamos como una especie de reglas o de líneas, ¿no? Por ejemplo, en el cilindro, por más de que sea superficie curva, hemos trazado generatrices. Se los repaso ahí, lo que habíamos hecho, ¿no? Hemos ido trazando generatrices, que eran líneas rectas. En el prisma también, ¿no? Vamos a... Aquí está un poquito mal. Aquí está, ¿no? ¿Ya? Y en el cono, aquí está separado por colores. Y en la pirámide también, ¿no? Serían esas aristas. O sea, pareciera que no es reglada, pero sí es reglada. Lo que sí hay que aclarar que también es una superficie, tiene superficie de simple curvatura. Bueno, bien. Tenemos también las curvas que serían revolución, esfera, toro, escocia. Y la esfera tiene la característica de tener un eje central, como se ha generado. Entonces, es una curva cerrada, que sería un círculo, que va girando todo alrededor de ese eje. Todo gira alrededor de ese eje. Todo el círculo, ¿no? Entonces, si ha girado 24 veces, tendremos 24 generatrices. Bueno, lo mismo sucede con lo que sería el toro. En este caso, el toro, si hacemos una sección, va a ser un círculo. Y ese círculo se va a repetir, pero ¿cómo? Si no va a ir dando vueltas, va a ir revolucionando alrededor, igual que la esfera, alrededor de un eje. No se olviden que en la esfera era un círculo, ¿no? Y también es en el toro. Pero lo interesante y todo va girando o revolucionando alrededor de un eje y va formando ese objeto. Y las superficies compuestas ya serían trabajos conjuntos entre lo que serían las regladas y las curvas, ¿no? Nos faltaría hablar sobre las superficies de doble curvatura, que simplemente queda
en reconocer cómo son. Tenemos aquí una superficie de doble curvatura y aquí podemos ver con un poquito más de detalle lo que sería este hiperboloide de revolución, ¿no? Como les decía, es una línea y todo gira alrededor de un eje, ¿no? Entonces, esta línea podemos hacer que se copie, revolucione y se traslade, digamos, con 24 de esas líneas, podríamos generar este objeto. Lo mismo con el paraboloide hiperbólico, solo que en el paraboloide hiperbólico ya no es de revolución. En este caso, simplemente van trabajando en planos horizontales, pero a diferentes alturas, ¿no? Pero lo que se les quiere explicar con esto, estos son objetos de doble curvatura, ¿no? Tienen curvatura doble debido, volvamos aquí a la esfera, por ejemplo. La esfera podemos ver que por un lado tenemos una curvatura ahí y la otra curvatura estaría horizontalmente hablando. Esta es la verticalmente hablando y la otra horizontalmente hablando. Eso quiere decir que si vamos trazando una línea o repasando una de sus líneas, ¿no? Con eso podemos verificar de que es doble curvatura. Por eso también no es desarrollable. Y estas tampoco son desarrollables, ¿no? Por eso es complicado hacer su maqueta para alguien que no sabe. Pero para alguien que sabe, es imposible utilizarlo como superficie. Pero sí se puede hacer como una estructura, ¿no? Ahora que a partir de eso haya algunos artificios para rellenar, digamos, no es posible también. Entonces, ¿te gusta diseñar con curvas o con rectas? O mejor dicho, ¿diseñas mejor con superficies rectas o superficies curvas? ¿No? En Classroom les he dejado las aplicaciones en arquitectura que pueden ir viendo y como ya saben, ustedes pueden ir viendo también en internet independientemente para que vean cómo los arquitectos manejan la arquitectura cuando diseñan. Si usan solo curvas, usarán las regladas o usarán compuestas más bien, ¿no? Hay algo que predomina con seguridad. Muy bien. Si tienen alguna pregunta,